Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a este CNN Prime de jueves. Hoy vamos a tener aquí en el estudio en algunos momentos más al ministro de Educación, Nicolás Cataldo. Vamos a evaluar su año, su primer año como ministro, pero hay mucho en la contingencia que conversar en un tema tan relevante como la educación. Una jornada además en que miramos muchísimo a tribunales por más de un caso y vamos a comenzar entonces con estos titulares. El presidente Gabriel Boric calificó por primera vez como dictadura al régimen de Nicolás Maduro, señalando que, comillas, han asesinado la palabra democracia. El jefe de Estado agregó que el gobierno venezolano falsea elecciones, reprime al que piensa distinto y es indiferente ante el exilio más grande del mundo. La reacción surgió luego de que el Tribunal Supremo de ese país ratificara el supuesto triunfo de Maduro en las elecciones de julio. Segunda jornada de formalización del abogado Luis Hermosilla. En la audiencia, la Fiscalía reveló la supuesta triangulación entre el abogado, los hermanos Sauer y la familia Khalaf, lo que configuraría el eventual delito de lavado de activos. También se mostró un mensaje referente al nombramiento de Sebastián Sichel como presidente de Banco Estado, lo que motivó el anuncio de acciones legales por parte del aludido. En noticias internacionales, Kamala Harris subirá esta noche al escenario de United Center en Chicago para aceptar oficialmente la nominación demócrata como candidata presidencial. En la convención nacional de este partido va a pronunciar un discurso con el que va a buscar consolidar el impulso que ha mantenido en este primer mes de campaña. Y en el deporte, en plenas fiestas patrias, Colo-Colo va a recibir a River Plate por los cuartos de final de la Copa Libertadores. El equipo trasandino clasificó tras derrotar a Talleres de Córdoba y se espera que visite el Monumental entre el 17 y 19 de septiembre. Ya hay gran expectación de los hinchas por las entradas. Todo esto y mucho más, aquí comienza CNN Prime. Aunque esto ya se conocía, igualmente es una mala noticia para los bolsillos. Se espera que en octubre las cuentas de luz suban más de 20% como parte de la regularización de la deuda que se mantiene con las empresas generadoras de la época del congelamiento de las tarifas, ¿no? Bueno, ante esto, usuarios y alcaldes pidieron apurar los procedimientos de ayuda a los clientes, entre ellos los mecanismos de compensación por los masivos cortes de suministro eléctrico. Natalia Muñoz nos cuenta. Nosotros estuvimos 11 días sin luz. A mí me llegó la boleta de que vence ahora el 20 de agosto con 27.000 pesos de más. De verdad que encuentro que es una burla. O sea, imagínate, yo estaba pagando 35.000 pesos y ahora la última boleta me salió 50. Y ahora la última corte de luz perdí casi toda la mercadería congelada que tenía. Siempre se está subiendo. Y yo no sé quién responde por los cortes de luz. Terminó la emergencia, pero no los dolores de cabeza. Es que todavía no se concretan las compensaciones por los cortes de luz y ya se anuncia una nueva alza. Hasta 22% podría subir en octubre, lo que causa molestia en los afectados. Que nos venga una nueva alza, ya lo que ya consumo, o sea, es demasiado, o sea, se pasan. Y ellos cuando nos cortan la luz o se les corta la luz por la inoperancia que ellos tienen, no hay ninguna compensación automática. No deberían subirla. Hay muchos adultos mayores que son pensionados y no les alcanza. Ni siquiera llovía y se cortó la luz nuevamente. Y otra vez nos quedamos sin luz y sin agua. No hay compensaciones. Descontento entendible, porque a pesar de que la deuda que se está pagando con esta alza no va para las distribuidoras como en él, igual es un golpe al bolsillo. Se trata de la segunda alza por la deuda de más de 6.000 millones de dólares que se mantiene con las generadoras eléctricas por el congelamiento de tarifas durante la pandemia. Los plazos para la publicación de los decretos de estabilización están en la propia ley, están establecidos mandatoriamente en la propia ley y no podemos retrasarlos. Lo que sí podemos hacer, y estamos trabajando para ello, ya lo hemos conseguido en prácticamente todas las regiones afectadas, salvo esta, es que los pagos por compensaciones por corte se adelanten. Según un informe preliminar de la Comisión Nacional de Energía, las mayores alzas se registrarían en Copiapó con 22%, seguido de Coquimbo y Santiago con 21%. Por ejemplo, si es que un hogar de la capital en mayo pagaba cerca de 33.000 pesos, en julio subió a cerca de 40.000 y con esta nueva alza serían más de 47.000 pesos. El incremento de octubre va a significar que todos vamos a pagar el precio real.
y ya en enero vamos a empezar a devolver la deuda. Por ejemplo, para las comunas de la región metropolitana el incremento va a ser hasta de un 21%. En el norte, por ejemplo, en Copiapó, va a estar también en orden de los 2 dígitos, pero en el sur va a ser un poquito más bajo. En comunas como Talca y Concepción el alza sería cercano a 8%. No es una novedad, ya que se había adelantado que hasta enero del 2025 serán los meses más complicados. Se acumulará más de 60% de incremento en la tarifa eléctrica para los clientes domiciliarios. Los meses de agosto y septiembre debiera haber gratuidad en las cuentas de luz. Es inconcebible que, habiendo lugares que tuvimos 15 días suspensión de suministro, las cuentas hayan sido ya entregadas a la gente. Quiero más apurar a las compensaciones. Las compensaciones va a significar que las personas que están afectadas no tengan que pagar el mes completo. Entonces yo creo que eso es lo que tenemos que hoy día apurar. Es mucho mejor una negociación anticipada a través del CERNAC, este mecanismo voluntario, que una demanda colectiva. En él, con todas sus ganancias, se meta la mano al bolsillo y compense a los usuarios. Pero que el gobierno frene las alzas que estaban próximas a llegar entre octubre a enero. Los alcaldes ya habían criticado que el subsidio eléctrico es insuficiente. Ahora el gobierno descarta que se congele el alza de la tarifa, pero esperan amortiguar las deudas con las compensaciones por cortes de luz. Si efectivamente conseguimos que los descuentos por corte se materialicen en las cuentas lo antes posible, efectivamente van a ser en los hechos, van a servir como un mecanismo para amortiguar aquello. Inicialmente habíamos comprometido en la quincena de agosto, pero los propios parlamentarios no solicitaron incluir aspectos relacionados con el aumento de las multas para distribuidoras de electricidad. La próxima semana se ingresaría al Congreso el proyecto que busca triplicar el subsidio eléctrico y que llegue a 4,7 millones de hogares. En tanto, el incremento podría variar en sus cifras, pero aún así se materializaría el alza para octubre, fecha donde también se busca tener claridad con las compensaciones. El 9º Juzgado de Garantía de Santiago mantuvo el arresto domiciliario total de la exalcaldesa de Maipú, Katy Barriga, revisión de sus medidas cautelares que se da en la antesala de su reformalización el próximo 13 de septiembre, en donde la Fiscalía va a presentar nuevos antecedentes del caso. El informe es de Valentina Nieto. Primero que todo, agradecer todos sus mensajes, toda su energía. Y bueno, estoy a minutos de ingresar a la audiencia. Con confianza y la fe puesta en quienes se ha encomendado en más de una ocasión. La exalcaldesa Katy Barriga esperaba expectante la revisión de medidas cautelares que comenzaría el 9º Juzgado de Garantía de Santiago. También quiero informar que esta es una audiencia que solicitó mi defensa para revisión de cautelar y espero de verdad de corazón que todo fluya como tenga que fluir. El tribunal, en atención a los argumentos esgrimidos, es del parecer de rechazar la solicitud de la defensa y mantener las medidas cautelares vigentes al día de hoy. Continuará en arresto domiciliario total, misma cautelar en la que ha permanecido durante los últimos 7 meses. Así, la ex jefa comunal deberá esperar en su casa su reformalización, fijada para el próximo 13 de septiembre. La reformalización obviamente tiene por objeto precisar los aspectos que fueron descubiertos en el peritaje contable que se realizó por parte de la funcionaria de la Contraloría General de la República. Informe que detalla el presunto mecanismo defraudatorio que, según la Fiscalía, habría creado la exalcaldesa, el cual empujó al municipio a un déficit de 31.000 millones de pesos en 4 años de administración. En la tabla 17 de ese informe se da cuenta de gastos que fueron presentados para el municipio y en la cuenta pública versus los gastos reales que tenía cada periodo. Montos falsos que se habrían informado año a año al ente contralor. Por eso el Consejo de Defensa del Estado decidió esta semana ampliar a la querella en contra de Barriga. Y a diciembre del 2021, menos 20.700 millones de gastos que fueron informados, con estados financieros que tienen incluso la firma en color dorado de la alcaldesa, con el timbre de la alcaldesa en cada una de las páginas. Hoy día se dio cuenta de testimonios que señalaban que se le representó a la exalcaldesa en innumerables oportunidades el déficit. Sin embargo, ella
insistía en realizar eventos a pesar de ese déficit. Si usted suma simplemente estos supuestos años chinos, Maipelús, etcétera, pero en ningún caso su señoría no da ni siquiera el 10% de los 31.000 millones de pesos. Serie de eventos que habrían sumado más de 6.000 millones de pesos, sin contar a la compra de los polémicos peluches y collares, gastos que la defensa de la exalcaldesa comparó con el actual municipio. Eso, su señoría, corresponde al famoso reconocimiento. Y eso que tenemos otras fotos del alcalde donde entrega también un reconocimiento que tiene un valor incluso superior. Yo no veo cuál es la diferencia con que en uno es merchandising, el otro efectivamente eso. Pero lo cierto es que, según la Fiscalía, Barriga habría pasado por alto más de una advertencia. Una de ellas se llegó desde la Dirección de Administración y Finanzas, la que alertó el complejo escenario financiero. Testimonios de 4 testigos que se sumarán a los antecedentes de la reformalización. Estamos hablando de casi 7.000 millones de pesos que no iban a llegar y 5.000 millones de pesos más que nosotros proyectábamos que se iban a gastar. Nos dieron la instrucción de desdevengar obligaciones por cerca de 7.000 millones de pesos en facturas. Ahí ya hay 19.000 millones de pesos que impactarían el presupuesto directamente al año siguiente. Testimonios de 4 nuevos testigos que se sumarán a los antecedentes de la reformalización. Una en la que esperan los querellantes se cambie la medida cautelar. Uno de los cuestionamientos que hizo la Corte de Apelaciones para que no se decretara la prisión preventiva cuando fue formalizada la exalcaldesa fue que existía imprecisión respecto de los montos. Existe hoy día plena claridad respecto de los montos y de los mecanismos defraudatorios que utilizó la exalcaldesa para gastar más de lo que tenía presupuestado. 3 semanas más deberá permanecer Katy Barriga en arresto domiciliario. Eso al menos hasta el próximo 13 de septiembre, día que espera a la Fiscalía la exalcaldesa quede en prisión preventiva. Un respiro para la oposición fue la bajada de Felipe Osandón de su candidatura para la alcaldía de Puente Alto, una tensión que se apaciguó o se calmó en el sector y que creció en el oficialismo con el apoyo de figuras políticas a Matías Toledo, quien es el postulante independiente fuera del pacto oficialista Contigo Chile Mejor, que según parlamentarios tendría un posible mejor resultado en las próximas elecciones que su contendor socialista Luis Escanilla, que es el vencedor de las primarias en junio pasado. Bueno, el informe y quien nos explica todo esto es Colomba Eichholz. Tras tensas semanas en la oposición por las esquirlas que dejó la negociación para las elecciones municipales y de gobernadores, una buena noticia fue la que recibió Chile Vamos con la decisión que tomó Felipe Osandón de retirar su candidatura. Dejó el camino libre, fue la expresión que utilizó en el comunicado que publicó, haciendo alusión a la postulación de la exministra Carla Rubilar, quien ahora figura en la papeleta con la aspirante al sillón edilicio del Partido Social Cristiano Elaine Osandón y 2 candidatos del oficialismo. Plantear efectivamente que el camino está despejado, en realidad uno no podría ser tan optimista porque uno tiene otra candidata que es del Partido Social Cristiano con la que vamos a tener que competir y vamos a tener que enfrentar obviamente a los candidatos del hoy oficialismo para poder mantener la comuna de Puente Alto. Comuna que por los últimos 24 años ha sido administrada por Renovación Nacional, razón por la cual el oficialismo hoy ve una nueva oportunidad con la salida del actual jefe comunal Germán Codina, pero la candidatura independiente de Matías Toledo ha provocado que el sector no vaya en unidad y que figuras políticas se desmarquen de la candidatura oficial del socialista Luis Escanilla, vencedor en las primarias pasadas por el pacto Contigo Chile Mejor. La unidad sin duda es un elemento clave para cualquier disputa y sobre todo cuando estamos viviendo una de las disputas municipales más importantes de los últimos años de la comuna de Puente Alto, es cuando cobra sentido de que se sienten los partidos políticos del oficialismo para evaluar cuál es el mejor candidato. La verdad es que creemos que es un error que hoy día el oficialismo no nos apoye. Entendemos que esto responde a las negociaciones nacionales que muchas veces no tienen asidero, ¿cierto?, con lo que pasa en los territorios. Hacemos el llamado hoy día al oficialismo a que ponga en el centro de la discusión política el horizonte del buen vivir de nuestros vecinos y nuestras vecinas y podamos avanzar en unidad. Unidad necesaria para enfrentar a la oposición que hoy se ve beneficiada con el retiro de la candidatura del concejal Osandón, pero que dado a los apoyos extraoficiales de adherentes del oficialismo, entre ellos provenientes del Partido Comunista a Matías Toledo, se ve difícil de conseguir. Si bien el postulante independiente
Frente obtuvo la segunda mayoría de votos en las elecciones de 2021, más que Luis Escanilla, quien se quedó con el tercer puesto en la elección. La mayoría de las directivas que conforman el pacto electoral llaman a respetar el acuerdo establecido. El Partido Federación Regionalista Verde, como parte de un pacto político amplio, respalda la candidatura de Luis Escanilla, militante del Partido Socialista y parte también de nuestra alianza. No hay espacio para apoyos a otras candidaturas, así lo han manifestado con claridad las dirigencias comunales, regionales y nacionales. Hay un acuerdo nacional donde obviamente Lautaro Carmona tendrá que responder porque parte, digamos, del Partido Comunista en Puente Alto apoya por fuera a un candidato que no fue a la primaria, que no están respetando la primaria. Él tiene que explicar en Puente Alto el Partido Comunista. CNN Chile buscó conseguir explicaciones por parte de la directiva del Partido Comunista. Sin embargo, esta se excusó de hablar sobre los apoyos extraoficiales que sus adherentes le han brindado al candidato independiente. Por su parte, Acción Humanista aclaró que seguirán cumpliendo el acuerdo respecto al pacto que inscribió el oficialismo, pese a que militantes de su tienda hayan expresado lo contrario. Durante el segundo día de formalización, la Fiscalía Metropolitana Oriente apuntó a los nexos de Luis Hermosilla con la familia Jalaf, donde, según el Ministerio Público, habría actuado como operador político. Mensajes sobre el expresidente Sebastián Piñera, Sebastián Sichel y Felipe Ward, entre otros, que captaron la atención al interior del tribunal, que extendió al menos hasta este jueves la audiencia. La nota es de Estefanía Bustamante. ¿Algo que decir en su defensa? Las cosas de su defensa las dice el abogado de él, para eso estamos los abogados. Imperturbable se mantuvo nuevamente Luis Hermosilla en su arribo al segundo día de formalización en su contra, el cual tendría más de un componente adicional. Imagino que no era el cumpleaños que esperábamos. Un cumpleaños quizá menos celebrado que los anteriores no fue el único ingrediente. Claro, porque la Fiscalía preparaba un abultado expediente para evidenciar su rol como consejero durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera. El exceso de la labor de Luis Hermosilla respecto de los señores Jalaf tiene que ver con su rol de consejero. Consejero en el más amplio sentido de la palabra. Y que incluye los ámbitos vinculados con la actividad delictiva. Para la Fiscalía, un operador político que sobrepasó su labor profesional con los empresarios Sauer y Jalaf, más aún estos últimos. Con Álvaro Jalaf mantuvo varias conversaciones en las cuales el reconocido penalista se jactó de sus nexos con las altas esferas de la política. Voy en 35 confirmados a la comida y muchos que quieren venir. Tengo que coordinar contigo muchas cosas. Es el martes 3 en la casa a las 8 de la noche. Lo sé, me lo comentó ACH, que me pidió lo acompañara. SP está en llamas. Lo importante es que haya un reconocimiento secreto con SP y que podamos trabajar juntos. Eso me gustaría a mí, te juro, que es mucho más importante que un reconocimiento público. El reconocimiento es para tu relación con tus pares, para que sepan de tu poder. Desde una importante comida con el entonces presidente de la República hasta chats donde los Jalaf ponían especial énfasis en nuevas autoridades, como cuando Antonio Jalaf le manifestó lo positivo de tener a Felipe Ward como ministro de Vivienda y que ya trabajaban con él un tema pendiente. Lo primero que hay es el nombramiento, es la noticia del nombramiento del señor Sichel. A la pizarra también salió Sebastián Sichel a raíz de su nombramiento como presidente de Banco Estado en 2020. ¿Esto es bueno para nosotros? No, bueno, demasiado bueno. Íntimo de ACH. Cuando quieras. Sichel irá a la oficina. Ahí tenemos que hacer cosas seguras. Ayúdame con Sichel, por favor. Le metí una llamada y no me ha contestado. Y le manda el contacto de Sebastián Sichel. Mañana almuerzo en la oficina con Sichel. Y necesito saber exactamente dónde está y con quién está. Y aquí Álvaro Jalaf le hace referencia específica a cuál es su interés económico en ese caso. Había interés de la familia Jalaf, reconocida como una de las más influyentes en el mercado inmobiliario. Tanta era la cercanía con Hermosilla que incluso le agradeció a uno de los empresarios por usar su avión para ir a Pucón. Toñito, exquisito el avión, un espectáculo. Para ti sí, lo que quieras, dice Antonio, siempre. Gracias, te pasaste. Tañito, mañana me voy en tu avión directo a Pucón.
mucho mejor. La vimos agitar la cabeza cuando hablaban de algunas conversaciones, Leonarda. ¿No está de acuerdo con lo que ha presentado el Ministerio Público? Ya en la parte final de las casi 5 horas de formalización, la Fiscalía se adentró en conversaciones entre Hermosilla, Leonarda Villalobos y Daniel Sauer. Con este último hablaba en clave sobre zapatos, cuando se trataba de sobres con dinero. No alcanzo a comprender bien la relevancia de la mención con vínculos diferentes a los intervinientes del proceso, pero en su momento la Fiscalía tendrá que explicar cuál es la razón o cuáles son los argumentos. Si con posterioridad la investigación del Ministerio Público lleva a otros partícipes de mayor rango, incluso dentro de la escala política, es algo que tendrá que ver el Ministerio Público. Hoy día, por lo menos para nosotros, no aparecen esos antecedentes. Mientras que Sebastián Sichel anunció acciones legales contra Hermosilla tras ser mencionado en el chat con Álvaro Jalaf. Tanto Andrés Chadwick como Felipe Wert no quisieron dar declaraciones. Yo creo que el Ministerio Público dejó claro que eso no es delito y lo que está planteando ahí, me imagino yo, interpretándolo, es que ellos quieren mostrar un contexto en que Luis actuaba no solo como abogado, sino también en otro ámbito, lo que hacemos todos los abogados. Abogados que seguirán en el centro de la atención al menos por un día más, tras extenderse la formalización en su contra, donde aún faltan varias voces por escuchar, entre ellos las de quienes representan a los que podrían quedar en prisión preventiva. Propiedades, autos de alta gama y millones de pesos en compras en tiendas exclusivas habrían sido financiadas por el presunto lavado de activos que se le imputa a Luis Hermosilla y María Leonarda Villalobos. Joaquín Castro indagó en el estilo de vida que llevaban estos acusados del caso Audio o el caso Hermosilla. Son miles y miles de millones de pesos. Más de 5.000 millones de pesos, 5.500 millones de pesos del señor Hermosilla. Más de 24.000 millones de pesos, ¿cierto? La señora Villalobos, ¿cierto? Y su cónyuge. Cantidades exorbitantes de dinero que salieron a la luz durante la formalización del bullado caso Audios. Y reveló la forma de operar que tenían Luis Hermosilla, Daniel Sauer y Leonarda Villalobos para triangular los cuantiosos depósitos con los que sostenían sus lujosos estilos de vida. El señor Luis Hermosilla necesitaba imperiosamente acceder al financiamiento que le otorgaba Facto, porque de otra forma, si no accedía a este financiamiento, si no obtenía esta provisión de recursos, ¿cierto?, no podía solventar sus cuantiosos y onerosos gastos personales. En el caso individual del abogado, según los antecedentes entregados por el Ministerio Público, recibió más de 5.000 millones de pesos de parte de Factop entre los años 2018 a 2023, con los que adquirió una vivienda en Concón por 200 millones de pesos y una camioneta Chevrolet último modelo por 40 millones. Además de que se acreditaron pagos por más de 1.500 millones de pesos a diversos bancos. En el caso de María Leonarda Villalobos, recibió más de 24.000 millones por parte del factoring. Según la evidencia del tribunal, hizo pagos por casi 40 millones al joyero Jorge Siegelman, 14 millones en tiendas de lujo como Zara, Louis Vuitton y Hugo Boss, también un sitio en Purranque comprado al contado y 3 automóviles de alta gama que totalizaron 110 millones de pesos. Vehículos de lujo último modelo de la marca BMW que fueron comprados a 30 días y con pagos en efectivo. Algo que retrata muy bien el tipo de vida que tenía Leonarda Villalobos. Son los modelos de la gama más pequeña, más de entrada. Por un lado, el X2 es un SUV con líneas un poco más deportivas, más de SUV coupé. Son autos aspiracionales, como uno diría en general, de los modelos de gama alta. Y la marca BMW también es una marca que se posiciona como marca premium. Sin embargo, desde la defensa de la abogada explican que esta información ha sido malinterpretada y hay justificaciones para las altas sumas de dinero gastadas. Es que es distinto decir cuál es el patrimonio de una persona, cómo es su vida. Ella tiene la vida adecuada a su actividad personal, a la actividad de su marido. No tienen grandes lujos, no tienen grandes bienes. Son personas que viven de forma bastante normal y adecuada a la realización de sus actividades. Es una persona que lleva 30 años trabajando, que ha generado un patrimonio que es bastante normal. Se habla de una cantidad gigante de autos,
que no es así. Ella tiene los vehículos tal como lo compramos la mayoría de los chilenos. Estos enormes gastos se incluyen en la lista del lavado de activos del caso que sirvió para abrir el debate sobre fortalecer las medidas de fiscalización para las transferencias y grandes movimientos de capital. Impuestos Internos ahí tiene facultades para precisamente fiscalizar, citar a esas personas que aparecen con gastos mucho mayores que las rentas o los ingresos que fueron declarados. O sea, ahí el Servicio de Impuestos Internos tiene facultades para citar a justificar esos gastos, esas inversiones que realicen los gastos en este caso. ¿Con qué dinero se efectuaron las compras de vehículos? Pues en el caso de la señora Villalobos entiendo por vehículos por casi 100 millones de pesos. Otra de las opciones que se barajan es el proyecto de ley de inteligencia económica presentada por el gobierno el año pasado a propósito del caso Hermosilla. El proyecto de inteligencia económica hace 15 días salió de la Comisión de Seguridad del Senado. Hoy día se encuentra en Hacienda, pero tiene dos aspectos que son fundamentales. El primero, que tiene directa relación con la ruta del dinero, en que sepamos claramente el origen y destino tanto de las transferencias como a su vez de los depósitos de dinero en efectivo. Si el proyecto que crea un subsistema de inteligencia económica con la posibilidad de revisar las cuentas bancarias de personas investigadas y sus redes, probablemente este escándalo que ha creado el abogado Hermosilla y la señora Villalobos no se hubiese producido en el nivel que hoy día las noticias muestran. La formalización continuará este viernes, aunque no se descarta que pueda extenderse hasta el lunes, ya que aún falta que las defensas presenten las justificaciones de los cuantiosos gastos de María Leonarda Villalobos y Luis Hermosilla. El presidente Gabriel Boric calificó por primera vez al régimen de Nicolás Maduro como una dictadura. Esto tras la resolución del Tribunal Supremo de Venezuela que ratificó su triunfo en las elecciones del pasado 28 de julio. Los detalles y las reacciones las revisamos en el informe de Gabriel Palma. Notario principal del Tribunal Supremo de Justicia. Ha pasado casi un mes desde las elecciones en Venezuela, pero recién este jueves el Tribunal Supremo de Justicia del país emitió una sentencia que pone en jaque la institucionalidad venezolana. Y convalida esta sala los resultados de la elección presidencial del 28 de julio del 2024 emitidos por el Consejo Nacional Electoral, donde resultó electo el ciudadano Nicolás Maduro Moros. Una decisión del máximo tribunal venezolano que llega tras las críticas por el supuesto fraude electoral cometido por Nicolás Maduro en las elecciones del pasado 28 de julio y que han acaparado los reproches dentro del propio país. Ninguna sentencia detendrá la verdad de lo ocurrido el 28 de julio, ni está por encima de la soberanía popular. Intentar judicializar los resultados de las elecciones no cambia la verdad. Ganamos abrumadoramente y tenemos las actas que lo demuestran. Pero los cuestionamientos traspasaron hace semanas las fronteras. Uno de esos proviene de nuestro país. El presidente Gabriel Boric fue enfático desde el primer momento en dudar de los resultados y tras la resolución de este jueves fue categórico al calificar al régimen de Maduro como una dictadura. Hoy el Tribunal de Venezuela termina de consolidar el fraude. El régimen de Maduro obviamente acoge con entusiasmo su sentencia que estará asignada por la infamia. No hay duda que estamos frente a una dictadura que falsea elecciones, reprime al que piensa distinto y es indiferente ante el exilio más grande del mundo, solo comparable con el de Siria, producto de una guerra. Un discurso que sin embargo no es nuevo en el gobierno. Solo un día después de las elecciones, el canciller Alberto Van Claveren calificó de esta misma manera al régimen de Nicolás Maduro en entrevista con CNN Chile, tras conocer la decisión venezolana de expulsar a la misión diplomática chilena del país. En un pie muy bajo, en un pie inédito, solo propio de regímenes dictatoriales, no cabe la menor duda de eso. ¿Es primera vez que le escuchamos calificar de esa manera a Venezuela? Bueno, me parece que una medida de esa naturaleza realmente merece ese calificativo. Declaraciones que no gustan dentro del gobierno venezolano, quienes desde la publicación de los presuntos resultados que dieron como ganador a Maduro han disparado contra el presidente Boric por su rol en la región, llegando incluso a cortar los lazos diplomáticos.
Los pueblos del mundo comprueban hoy lo que Chile notó hace tiempo. Boric es una pieza comprada por Estados Unidos. ¿Cuánta falta hace en Chile un Salvador Allende? Ridículo sirviente, no merece ningún insulto, sino la lástima que se le reserva a los que están destinados a hacer algo peor que la nada. Pero no es la primera vez que el gobierno de Venezuela menciona su devoción a la figura del expresidente Allende, asegurando que defienden su legado, una postura rechazada por su propia hija también en entrevista con nuestro canal. El socialismo que pretendía llegar mi padre no tiene ninguna relación con lo que se ha implantado en Venezuela. Yo entiendo que él pueda sentir una admiración por Salvador Allende, muy bien, pero pretender, digamos, que lo que hacía Salvador Allende es lo mismo que está haciendo este gobierno, que yo considero autoritario, o si se quiere, dictatorial, en mi manera de ver, de ninguna manera. El apoyo a la postura del gobierno ha sido prácticamente transversal. Casi todos los partidos del oficialismo, salvo el Partido Comunista, resaltaron la importancia que le ha dado el mandatario a la crisis diplomática con Venezuela. No voy a entrar en ese debate, ni con interlocutores de afuera o no, ni vamos a hacer una opinión como Partido Comunista, en el momento que la tengamos la vamos a reconocer, sin ningún problema. Las palabras dichas por el presidente Gabriel Boric muestran un camino coherente de defensa a la democracia y respeto irrestricto por los derechos humanos. Es por ello que como Frente Amplio respaldamos sus dichos, no reconocemos el triunfo de Maduro y nos ponemos del lado del pueblo de Venezuela. Yo pienso lo mismo, yo pienso que es un dictador ya, Maduro, desde hace tiempo, desde que hizo un compromiso cuando yo estaba en la OEA todavía. Porque Maduro siempre ha sido una persona que falta la verdad con mucha facilidad y por lo tanto creo que ha ido construyendo una dictadura, efectivamente. Misma opinión ha manifestado la oposición, sin embargo algunos han exigido al Ejecutivo ir más allá de las declaraciones por redes sociales. Los que estaban llamados a respetar la soberanía del pueblo y proteger a sus ciudadanos tomaron la decisión de ponerse del lado del dictador y mentir descaradamente frente a todo el mundo que sabe que Maduro perdió la elección de hace algunas semanas atrás. Desde Chile no nos podemos quedar mirando a la distancia lo que ocurre en Venezuela. Es hora de que el gobierno de Chile deje de tuitear y realice acciones concretas en los organismos internacionales para evitar que esta dictadura se consolide. Así se ratifica un nuevo episodio en la política interna e internacional de Venezuela y que tendría a Nicolás Maduro en el poder por lo menos hasta el 2031. Mucho que conversar, nos acompaña en el estudio el ministro de Educación, Nicolás Cataldo. Ministro, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti por la invitación, Mónica. Vive en directo, son las 9 de la noche con 2 minutos. Obvio que vamos a hablar de educación, pero después de esta nota es inevitable. Usted es militante del Partido Comunista, pero a la vez también es ministro de este gobierno. Y quisiera preguntarle si usted, como el presidente de la República, calificaría de dictadura a Venezuela. Mira, el tema para mí es sencillo, yo lo he dicho desde el principio. La política exterior del país la lleva adelante el presidente, el canciller. Yo soy ministro de Estado. Tengo una cartera muy relevante a mi cargo y obviamente que los temas de relaciones exteriores las lleva la presidencia y la Cancillería. Yo adhiero efectivamente a lo que ellos han planteado y ellos ya se pronunciaron sobre este tema. ¿Y a lo que acaba, para entender bien también, a lo que acaba de plantear el presidente? Por supuesto, es la fija del presidente y yo soy ministro de su gobierno, no podría ser distinto. Ya, que podría usted no adherir a una parte de los calificativos. Usted me dice que adhiere a lo que acaba de decir el presidente. Y en ese sentido quisiera preguntarle, usted vio en la nota, estuvo acá el lunes, la hija de Salvador Allende, del expresidente Salvador Allende, y ella llamó al Partido Comunista a reflexionar sobre su postura en este tema, porque el Partido Comunista efectivamente no ha llamado dictadura. Usted acaba de decir que adhiere a lo que ha planteado el presidente, usted como ciudadano, ¿ya? Pero, como ministro también. Como ministro también, pero el Partido Comunista no. Entonces ella decía, yo les hago un llamado a que reflexionen como partido. Mira, yo creo que es una buena oportunidad. Fíjate, yo quiero destacar que es una buena aproximación también la que hace la senadora Allende. A ver, ¿por qué? Porque es una invitación a una reflexión colectiva, a que nos pongamos de acuerdo en discutir sobre ciertos principios democráticos que deben que regir a toda sociedad. No es una imposición respecto a una visión específica que cada uno tiene legítimamente. Yo creo que diferencias, apreciaciones distintas, matices pueden existir. Y es sano que así sea. De hecho, de eso se trata la democracia. Y respetarnos en esa diversidad creo que es súper importante y una invitación con ese respeto, con ese tono,
me parece que es lo adecuado para un debate como este. Yo creo que eso le hace bien al país, le hace bien a la relación entre los partidos, le hace bien al gobierno, yo creo que es bueno. O sea, ¿usted también le gustaría, o sea, usted recoge esa invitación? ¿Le gustaría que el Partido Comunista recogiera esa invitación? Yo creo que lo que estoy diciendo es que la invitación a ese diálogo está hecha en un buen tono, está hecha de una forma correcta, está hecha en una forma en la que la invitación es al diálogo, es al que nos pongamos de acuerdo. Otra cosa es la reflexión que haga el Partido Comunista o cualquier otro partido respecto al tema. No es un emplazamiento, ni tampoco una imposición de una visión. Ya, entiendo el punto. Entiendo el punto. Y no quiero entender más. Cuando usted me dice, yo adhiero a lo que acaba de plantear el presidente y a lo que ha sido su conducción respecto al tema de Venezuela, entonces quiere decir que usted también piensa que es una dictadura. Lo que quiero decir es que el presidente se refirió a esto, el canciller también. Yo soy ministro de Estado, yo represento algo más que solo mi opinión personal o una opinión de partido. De hecho, no represento una opinión de partido, eso lo representa el partido y sus dirigentes. Por tanto, a mí no me queda otro espacio distinto que no sea coincidir con eso, y por cierto que si yo tuviese diferencias irreconciliables con esa posición, no podría ser parte de ese gobierno, no podría ser parte como ministro de Estado. Ya, por eso que usted también considera como el presidente que es una dictadura. Él se refirió ya a este tema. Yo estoy en la línea de nuestro presidente, por supuesto. Quiero llevarlo a temas de educación, 1 año en su cartera, y quiero preguntarle cuál es, para que vayamos pasando por varios temas, cuál es a su juicio su principal logro, pero también cuál es su principal debe. Mira, es difícil en una cartera tan amplia. Nosotros tenemos una cartera que va desde educación inicial a educación superior. Pero yo creo que el principal logro en términos generales es haber dotado al Ministerio de una hoja de ruta, de una agenda legislativa que hoy día está avanzando. Nos hemos enfrentado a distintos desafíos a lo largo de este año. De hecho, yo llegué con movilizaciones en desarrollo grandes, gruesas, y nos tocó enfrentar un momento muy complejo como fue la movilización de Atacama. Y por tanto, ir ordenando de alguna manera la casa, ir enrutando el quehacer de una cartera tan compleja como educación. Yo diría que es un gran logro en este contexto de desorden, ¿no? Sobre todo porque veníamos llegando post pandemia a enfrentarnos a problemas de aprendizaje, a problemas de asistencia, de violencia. Algunas cosas han avanzado más rápido que otras. Yo quiero destacar, por ejemplo, que en la entrega de los resultados del CIMSE de este año logramos resultados históricos que nos acercan mucho, ¿cierto?, a los resultados prepandémicos. No estamos contentos, queremos seguir avanzando. En materia de revinculación hemos logrado reincorporar al sistema a miles de estudiantes que habían abandonado el sistema. La asistencia también se está acercando a los porcentajes promedios previos a la pandemia, y eso son cosas que son bien significativas porque es un trabajo de hormiga, un trabajo... Ese sería, si usted tendría que escoger, usted diría, este es como hasta ahora mi principal logro. ¿Cuál sería hasta ahora? Porque todo se puede revertir, digamos, o puede, no sé, en un año más decirme, este es otro mi principal logro. Pero ¿cuál es hoy día su principal debe? Mira, yo creo que hay mucho, ¿no? Sin duda que las dificultades principales tienen que ver con todavía no lograr revertir todo las brechas que tenemos en infraestructura. Es un dolor que yo tengo, que lo compartimos con el presidente, estamos trabajando, de hecho, en una política de infraestructura que queremos lanzar, porque finalmente todo el mundo piensa que la infraestructura es un problema de fierro y cemento, pero en realidad es un gran problema pedagógico. Las condiciones en las que se desarrollan los aprendizajes son fundamentales para que los aprendizajes sean positivos. Entonces yo lamento mucho, me frustra un poco el que el proceso de infraestructura sea tan lento. Estamos haciendo harto. De hecho, hemos logrado una inversión histórica de más de 270.000 millones de pesos en estos 2 años y fracción que llevamos. Pero ese sería el debe. Sí, por supuesto. Ahora, este es un gobierno que es encabezado por ex dirigentes estudiantiles. El presidente de la República surge como figura política como desde la dirigencia estudiantil, la presidencia de la FED. Entonces la pregunta es, ¿cuál va a ser el gran legado en educación de este gobierno y cómo responde a las críticas de que para ser un gobierno de ex dirigentes estudiantiles no se ve una reforma o una revolución en el buen sentido de la palabra en educación? Mira, ¿cuál va a ser el gran legado? Lo primero es que esta generación impulsó transformaciones que se iniciaron hace un tiempo. O sea, tuvimos hace menos de una década atrás transformaciones tan radicales como, por ejemplo, la gratuidad de la educación superior, que fue una demanda que impulsaron precisamente estos mismos dirigentes. Ya voy para allá. O la transición a la nueva educación pública, ¿no?, a los servicios locales, etcétera. Entonces, hoy día estamos en el proceso de transición, de aquilatar esas grandes reformas que están en pleno desarrollo. Por otro lado, nosotros nos comprometimos a una agenda que estamos implementando con mayor lentitud en algunos casos, pero ya tenemos trazado la hoja de ruta, por ejemplo, para la presentación de la reforma que va a poner fin al CAE,
que lo va a reemplazar por otro sistema de financiamiento que va a abordar el problema de la deuda educativa. Tenemos también el compromiso con los profesores de la deuda histórica, que es un tema súper importante también, que estamos también pronto a ingresar. Hemos enfrentado la reforma a la nueva educación pública. Yo no podría coincidir con que no estamos llevando adelante procesos de reforma. Ya me dio el pase para que nos metamos en un tema, después vamos a volver a otro, porque tengo más temas todavía, no, sí, pero podemos hablar toda la noche. Es el crédito con aval del Estado, el CAE. Lo primero, ¿cuándo se va a ingresar la ley que pretende, según sus palabras, terminar con el CAE? Mira, esto va a ocurrir post 18 de septiembre, post esa semana, digamos, porque una semana de receso legislativo y también de interrupción por las fiestas patrias. Antes de fin de mes, no te podría decir exactamente el día porque va a depender mucho de las iteraciones finales que tengamos con el Ministerio de Hacienda. Allí estuvo fijado el compromiso que hizo el presidente, que hizo el ministro Marcel, prácticamente medio gobierno lo hizo, incluyéndome a mí como ministro de Educación, pero ya con certeza vamos a poder ingresar el proyecto de ley post 18 de septiembre. Ya, pero ya tenemos el anuncio oficial de que post 18 de septiembre y antes que termine el mes se ingresa el proyecto de ley para terminar con el CAE. Quisiera saber algunos lineamientos. Primero, ¿qué tan avanzada está la propuesta y si ya la han conversado con todo el arco político? Mira, voy a partir por lo último. Hemos estado sosteniendo esta reunión esta semana, si no me equivoco, el día lunes nos reunimos con Renovación Nacional. Sí. Fue una buena reunión, tuvo el presidente del partido, además el presidente del Senado. Yo creo que fue un buen intercambio, de hecho quieren seguir ampliando esa conversación, lo conversábamos con el senador García en la Araucanía, pues me tocó estar el día de ayer allá junto al presidente. También nos hemos reunido prácticamente con todo el arco político, nos quedan algunos partidos, incluyendo el mío, de hecho todavía no nos juntamos con el Partido Comunista, con la UDI tampoco, es parte de lo que tenemos pendiente en la agenda. Y esperamos de aquí a fines de mes poder cerrar el ciclo de conversaciones con los distintos partidos. Ya, me imagino que ya está igual bien avanzado porque si va a ser después del 18 ya tienen más o menos listo la propuesta. Que la propuesta, yo entiendo, no es lo mismo que va a salir del Parlamento. La propuesta es una cosa y otra cosa es lo que se discute legislativamente. Exactamente. Claro. Entendiendo aquello, es efectivo que más bien van a ir por el lado de incentivos para que comiencen a ponerse al día y comiencen a pagar quienes no lo han hecho. Mira, ese es un elemento dentro del diseño. Más detalles sobre el diseño obviamente lo vamos a conocer una vez que presentemos la propuesta. Ya, pero es efectivo entonces que van a haber incentivos para el pago. Tienen que haber incentivos para cierta regularización. A ver, esto entendiendo que son dos componentes principales los que va a tener este proyecto de ley. Por un lado, el sistema de financiamiento, el nuevo sistema de financiamiento, que es una urgencia, ¿no? Es una urgencia por la cantidad de recursos que se han invertido ya por parte del Estado en sostener el CAE actualmente. De hecho, estamos hablando de cerca de 9.000 millones de dólares. 9.000 millones de dólares, sí, exactamente, 9.000 millones de dólares, que son 9 billones de pesos. Y eso implicaría, por ejemplo, construir 22 hospitales Barros Luco nuevos, ¿no? Más de 6.000 jardines infantiles. Es una inversión muy grande. Y por lo tanto, evidentemente, por racionalización fiscal y por mejor uso alternativo de recursos, necesitamos superar el modelo. Okay. Una cosa es un nuevo sistema. Y por otro lado está el sistema de regularización de la deuda educativa y de soluciones a los distintos tipos de deudores. Cuando hemos hablado nosotros de que el sistema tiene que ser progresivo, es decir, justo, implica necesariamente que tenemos que mirar cuál es la condición de cada una de las personas que son deudoras. O sea, una cosa básica va a ser la situación socioeconómica de cada deudor. Eso es una primera consideración base. Yo soy de una generación que creíamos y creemos que es súper importante mirar la realidad de cada cual para poder construir sistemas solidarios que permitan acceder a los derechos sociales. Entiendo. En este caso puntual, nosotros ya tenemos hoy al 60% de los estudiantes que estudian con gratuidad. ¿Qué pasa con el otro 40%? ¿Qué pasa con ese sector de la clase media que puede contribuir, que puede aportar, pero que no le alcanza para pagar las cantidades de millones de pesos que implica estudiar una carrera universitaria? Entiendo, por eso usted me dice que la situación socioeconómica del estudiante deudor va a ser base de las consideraciones. Por supuesto. Para una propuesta progresiva tiene que ser de esa forma. Ahora, eso no quiere decir que no todos o sea, eso quiere decir exactamente que todos van a tener una respuesta en función de su condición y su realidad. Claro, pero no va a ser igual para cada uno. Por supuesto, la respuesta. No podemos decir que un profesional que se logró titular, que estudió y logró con éxito llegar al final de la carrera, que hoy día ejerce su carrera, tiene la misma situación de una persona que ingresó producto de este proceso de masificación, que tuvo cosas buenas y también cosas malas,
y que no logró terminar, que desertó, que se no llevó tiene esa trabajo. deuda, que no tiene trabajo. Ya, entiendo. Entonces no pudo cumplir Entiendo con la ese promesa de punto. mejoramiento de la condición socioeconómica previa. En términos generales, cuando se dice esto es autocontenido, para quienes nos ven en su casa puede ser una palabra muy críptica. Entiendo que autocontenido quiere decir que no requiere de nuevos recursos para funcionar. Claro, que en régimen el sistema va a ser capaz de autofinanciarse. O sea, no va a necesitar la solución que ustedes van a plantear, recursos frescos en régimen. En régimen, efectivamente, lo que estamos proyectando, y esa fue parte de las cosas que conversamos con el ministro Marcel, porque está la premisa esta de hacerlo con responsabilidad fiscal. O sea, esto tiene ese componente porque acá un sector ha planteado el tema del uso alternativo de recursos, es decir, ¿por qué vamos a hacer esto cuando hay otras necesidades? Precisamente porque hay más necesidades, es que necesitamos descomprimir la cantidad de recursos que el Estado pone en educación superior. Yo te quiero dar un dato antes de pasar a las otras preguntas. El presupuesto del Ministerio de Educación, que son entre 14 y 15 billones de pesos, es decir, millones de millones. Cuesta imaginarse siquiera la Sí, cifra, una cifra con muchos ceros. gigantesca. El 70% de esos recursos son para educación escolar, es decir, para lo que hay entre primero básico y cuarto medio. El 22% en educación superior y solo el 8% en educación parvularia. Necesitamos trasladar más recursos a educación parvularia. Por ejemplo, toda la investigación, toda la evidencia comparada nos dice que los pesos mejores invertidos están precisamente en la primera infancia. Absolutamente. Entonces, ¿cómo resolvemos eso cuando crecientemente hay que inyectar cada vez más recursos fiscales a educación superior producto de este modelo? Entonces, el CAE cumplió un rol, logró expandir, le dio la oportunidad a muchas familias que no tenían profesionales de ingresar a la educación superior. Pero también es un modelo que está agotado, y lo hemos conversado. De hecho, la primera reunión con los partidos fue con el Partido por la Democracia, fue una muy buena reunión donde estuvo el ex ministro Vitar, el ex ministro Izaguirre, la ex ministra del Piano. Conversamos sobre esto y había una coincidencia en que era necesario superar el modelo. ¿Me equivoco en mi reporteo si parte de los incentivos para que quienes pueden se pongan al día y paguen van a ser beneficios tributarios? Mira, ya eso entrar en detalles que yo No me dijo esperaría... que no, así que debo pensar que sí. No, tampoco te dije que sí. Pero Yo hago un el que compromiso, calla otorga. yo hago un compromiso aquí, Mónica. Es que abrir el debate, el detalle implicaría vulnerar las confianzas, por ejemplo, con el Parlamento, que son los primeros que deben enterarse de una propuesta legislativa por parte del Ejecutivo. Entonces yo me comprometo a que cuando presentemos el proyecto, venir acá, te pido una pizarra y podemos explicar con pera y manzana el proyecto de ley que vamos a el compromiso presentar. que va a ser el primer medio donde, El primer medio, lo va a hacer. pero tienes que tener una pizarra. Voy a buscar una pizarra, ya. Yo me comprometo a la pizarra, usted se compromete a venir a venir. explicarlo acá. Igual nos ha adelantado hartas cosas que son de criterios generales que nos parece importante. ¿Cuándo aspiran que esté en régimen esto? Bueno, eso es difícil poder proyectarlo porque el debate legislativo tiene sus tiempos y sus complejidades, hay que construir acuerdos. Mira, yo creo que la primera vuelta que nos hemos dado con los partidos nos visualiza que hay una coincidencia en un diagnóstico en términos generales. Eso es muy bueno porque partimos de una visión común de lo que está pasando y de las cosas de las que hay que hacerse cargo. Ahora, ¿cuánto nos vamos a demorar en tramitar? Eso sería ficción. Lo quiero llevar a otros temas, pero antes yo creo que hay dos cosas que supongo que que son de temas no del cómo, pero sí tiene que ver con estos principios generales que ha accedido a adelantarnos, que son importantes. No quiero saber cuántos, porque entiendo que es parte de la discusión, parte de las confianzas, pero al menos para algunos que realmente lo necesiten, ¿va a haber condonación total? Al menos para algunos. Mira, eso es parte de lo que estamos cerrando con el Ministerio de Hacienda. No está descartado, evidentemente, y es muy probable que aquellos que están más apretados, que están en peores condiciones, sí tengan una medida significativa en términos de resolución de su deuda, de condonación. Que pudiera llegar a ser total para un grupo acotado. Esperamos que sí, todo eso depende de cómo estemos en la perspectiva del aporte fiscal que va a implicar esto en una primera etapa, no en régimen. Recuerda que en el régimen la idea es que este modelo sea autocontenido. Ya, y una pregunta que también es de principio y que obviamente surge más allá del cómo, del mecanismo, del detalle, pero ¿qué va a pasar con el que ya pagó? Mi reporteo me dice... acá yo tengo que reportear. No, está bien, ¿no? Cada uno hace su trabajo. Sí, pues. Mi reporteo me dice que para quienes ya pagaron, sí va a haber un gesto. O sea, nosotros creemos que... ¿Eso es un sí? No. Lo que te estoy diciendo es que cada deudor va a tener una solución. La cantidad de estudiantes o de egresados, más bien ya profesionales, que han pagado es muy baja, porque sí, recuerda que... Por lo mismo que tener un gesto con ellos no sería tan difícil. Sin embargo, también uno tiene que considerar
que efectivamente quienes ya hemos cumplido con nuestros compromisos lo hicimos, digamos. Yo lo dije en algún minuto en el contexto de la cuenta pública. Este año es mi último año de Fondo Solidario. Yo no sé si quisiera ser beneficiario de esto. De hecho, creo que no debería serlo. Soy ministro de Estado, tengo altos ingresos por esa razón. Y usted evidentemente, no quiere un gesto hacia usted por haber cumplido, yo lo entiendo. No solamente hacia mí, sino que preciso es que eso vulneraría, Mónica, este criterio de progresividad, sí, por de eso, justicia. Son recursos que se dejarían de inyectarse a aquellos que lo necesitan. Bien, pero más. se lo voy a precisar, porque lo que yo entiendo de lo que he reporteado es que el gesto hacia quienes ya pagaron sería también focalizado. Hay opiniones según diversas. La condición socioeconómica también yo creo que de quien tuvo que hacer un esfuerzo. Yo creo que tú has reporteado con quien hemos estado conversando en este trabajo prelegislativo. Es mi suposición. No necesariamente, pero ahora, jamás voy a revelar mi fuente. Yo lo sé. Sin embargo, lo que te tengo que decir es que efectivamente uno reportea a todos lados, ministerio, con toda la gente, expertos. Ahora, sin embargo, no es parte de lo que hoy día tenemos considerado en el diseño inicial. Nos estamos enfocando en aquellos que son deudores. Okay. No quiero acabar esto sin preguntarle de otros temas que han estado en el tapete también respecto de su cartera. Lo primero, hay harta discusión, y se ha dado desde antes que usted estuviera en esta cartera, el tema de si acortar o no las carreras de pregrado. ¿Usted cree que es posible acortar las carreras de pregrado y está en los planes del Ministerio intentar trabajar con las universidades vía ley, vía conversación? ¿Cómo? Sí, de todas maneras. Es parte de las conversaciones que hemos estado teniendo con el sistema de educación superior. Las están teniendo ya. Las estamos teniendo. El subsecretario está en este trabajo, que es lo que hemos denominado la agenda de modernización de la educación superior. Nuestras carreras son largas. También eso contribuye efectivamente a una racionalización, no solamente de los tiempos de formación, la presión que muchas veces los estudiantes demuestran tener, sobre todo en materia de salud mental. Sabemos que efectivamente se puede hacer en procesos más cortos la formación que se entrega hoy día en los pregrados. De hecho, muchas instituciones tienen carreras que al cuarto año ya entregan la licenciatura y el quinto año te están entregando el magíster. Por ejemplo, Economía en la Universidad de Chile tiene ese formato, con el quinto año ya salen con magíster. Por lo tanto, un debate que nosotros creemos que es súper razonable, y por otro lado también pensar en carreras más breves significa también menos endeudamiento, significa menos recursos fiscales para sostener la educación superior. ¿Pero ustedes no piensan hacerlo por imposición de ley, sino que en conversación con las universidades? Es que no podría ser de una forma distinta, porque... O sea, tiene que ser en conversación. Tiene que tener ese componente. Las universidades son autónomas. Y nosotros jamás vulneraríamos el principio de autonomía. ¿Y hay ánimo de las universidades de acortar carreras? Hemos encontrado buena acogida. ¿Sí? Yo creo que hay una visión que se aproxima a esa idea. Un tema que no hay consenso con las universidades es el famoso arancel de referencia para la regulación arancelaria. Exactamente, para el tema de la gratuidad. Primero quiero llevar al tema de la gratuidad y después al tema del arancel. La gratuidad como concepto, algunos la defienden a ultranza y otros sostienen que ahí se han destinado muchos recursos que hubiera sido mejor destinar a lo que usted mismo ha mencionado que debiera ser una prioridad, que es la educación inicial, porque los recursos son limitados y hay que escoger. Entonces muchos critican que se haya destinado tantos recursos a gratuidad cuando faltan tantos para la educación inicial. Por eso hablaba de la discusión del nuevo sistema de financiamiento. Retrocesos en la gratuidad no van a haber. Eso te lo puedo decir acá. No va a haber retroceso en gratuidad. No va a haber un retroceso en gratuidad. Es un derecho que ya se ha conseguido. Nos pusimos de acuerdo hace ya algunos años atrás. Esto está avanzando, se ha implementado. ¿No fue un error? Yo diría que no, eso lo ha permitido que muchos estudiantes a través de políticas complementarias hoy día accedan a la educación superior, se formen, logren egresar y se constituyan en profesionales de alto nivel. Esto uno lo tiene que entender, por ejemplo, junto al programa PASE, que este año cumple 10 años de implementación, que ha permitido que estudiantes muy vulnerables de la educación pública accedan a través de este programa de acompañamiento, tengan acompañamiento a lo largo de la formación, algunos estudien dicen que gratis. Hay que dirigirlo a las necesidades del país, que se podría, por ejemplo, trabajar en aquí, como es en Alemania. Y por eso consideramos que el 60%, por ejemplo, al que hoy día está la gratuidad, es un porcentaje súper importante, porque no estamos hablando de personas que gocen de altos ingresos y que puedan destinar los millones de pesos que cuesta una carrera universitaria. Antes que se nos acabe el tiempo, quiero preguntarle, ¿qué va a pasar con los aranceles? No sé cuándo es la fecha en que se fijan los aranceles de referencia. Hay mucha crítica en las universidades que con lo que hay ya de arancel han tenido que desembolsar, creo que la cifra es 780 millones de dólares, de los cuales 3/4 partes los ponen las universidades. Más allá de la cifra, el alegato concreto es que
con el arancel de referencia que pone el Mineduc para la gratuidad no les alcanza. Quiero saber cuándo se fijan y si ustedes los van a bajar más todavía o los van a reajustar. Mira, no, ¿Qué es la discusión? Es que la discusión es un poco más compleja que esa. Esto no se trata de subir o bajar los aranceles, esto se trata de ir fijando los costos de la educación superior en función del trabajo técnico que hace justamente un comité técnico que se dedica exclusivamente a esto, que no necesariamente además son personas designadas por el gobierno de turno, son técnicos que están allí para mirar efectivamente cómo se comporta la provisión de educación superior dependiendo del tipo de carrera. Por ejemplo, no es lo mismo formar a un profesional que requiere laboratorios, que requiere campus clínicos, por ejemplo, en el caso de la salud, o formar profesionales que se forman con, como decimos nosotros, la tiza y el pizarrón, ¿no? Por lo tanto, es un debate que tiene una complejidad que es bien profunda y esperamos nosotros que efectivamente todo este proceso de construcción del nuevo sistema de financiamiento nos permita ir ordenando este diálogo con las universidades, pero en general yo no podría decir que se le atribuye la presión fiscal que tienen algunas instituciones a la regulación arancelaria. De hecho, hemos visto... ¿Pero van a ejemplo, subir o van a bajar? Es que eso no lo puedo decir. Ya, no lo puedo decir porque la comisión tiene que dar cuenta de, entonces cierro con lo siguiente. aquello. Cierro con lo siguiente si no me puede contar eso. O sea, que no es que yo tenga una premisa guardada, es que la comisión tiene que concluir. ¿No tiene un juicio si debieran subir o bajar? No, porque efectivamente es una discusión súper técnica que considera muchos factores que me exceden hoy día en este minuto para decirte si que deben subir o bajar. Hay dos temas súper relevantes, a ver si los podemos hacer muy breve. Uno es las escuelas y religión. Yo creo que mucha gente sabe esta demanda que hizo una mujer porque por ser lesbiana se le quita el certificado de idoneidad. Y lo que ha entrado entonces, después de toda la discusión, incluso a nivel internacional, es finalmente quién va a dar el certificado y si van a ser las iglesias o va a haber un certificado estándar, cosa que les preocupa y puso en alerta a las iglesias. ¿Qué va a pasar finalmente? ¿Quién va a dar este certificado? ¿Le van a quitar esa posibilidad las iglesias? Digo en plural porque no hay una iglesia. Entonces, ¿cómo va a ser? Para cerrar eso, y tengo que preguntar una cosa cortita a la Juneva, así que tenemos que hacerlo así. Muy breve, ya. Mira, voy a tratar de ser muy específico en esto. El caso Sandra Pavés Pavés es un caso que tú ya relataste, pero que tuvo una sentencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. O sea, que hay una sentencia de un tribunal internacional que obliga al Estado de Chile a cumplir ese mandato. Son 3 elementos de la sentencia. El primero tiene relación con la reparación. Ya se hizo el acto reparatorio, indemnizaciones de por medio. Lo segundo tiene que ver con justamente ir avanzando en cursos de formación en no discriminación que ya están también operacionalizados a través del CPIP, de nuestro centro de perfeccionamiento, para docente y para directivo. Esto va a estar disponible, están listos los cursos, va a estar disponible pronto. Y el tercer elemento tiene que ver con el reglamento, con evitar que esto vuelva a ocurrir. En ese plano es un trabajo que todavía estamos desarrollando. Hubo una primera reunión que la tuvo la ONAR, que es la Oficina de Asuntos Religiosos de la SECPRES, con representantes de las distintas iglesias, donde tuvo una primera aproximación a el diseño, pero no es un diseño que esté terminado. A nosotros nos importa mucho respetar la libertad de culto, pero también yo tengo que señalar que el artículo 2 de la libertad de culto establece precisamente que el ejercicio de la libertad de culto no puede ser vulnerando los derechos que están consagrados constitucionalmente o aquellos que también están derivados de acuerdos o tratados internacionales que el Estado de Chile ha firmado. Por lo tanto, yo te puedo decir que hoy día ese trabajo del reglamento no está cerrado, lo estamos dialogando con las instituciones religiosas. De hecho, la información que sale justamente a partir de una reunión que se sostuvo formalmente entre esta Oficina de Asuntos Religiosos de la SECPRES con representantes de la Iglesia que han valorado el trabajo que hemos hecho y de la apertura que hemos tenido de dialogar con ellos esto. No ha terminado, yo no te podría decir que el resultado va a ser A, B o C. Lo importante es que lo vamos a hacer considerando las premisas de nuestra jurisprudencia y también de lo que nos ha mandatado los tribunales internacionales. Ok, tenemos siempre muchísimos temas que conversar, se nos acabó el tiempo, dejamos dejamos hartos temas más, pero vamos a tener próxima oportunidad más, ya le estoy consiguiendo la pizarra para que nos venga a adelantar después todo del el CAE, me parece. Ministro, muchas gracias por habernos acompañado. Cuídate. Bueno, les contamos que la juventud del PPD pidió a la ministra del Interior, Carolina Toá, convertirse en carta presidencial, así directamente. Petición que se hace en medio de tensiones en el pacto que integra el oficialismo junto a la democracia cristiana. Desde la Falange creen que la exalcaldesa de Santiago es una buena opción, aunque esperan realizar primarias, pero sin considerar, dicen ellos, al Partido Comunista. Los detalles con Macarena Román. Una imagen que las juventudes del Partido por la Democracia quieren ver el próximo periodo presidencial.
A través de una carta hicieron saber que quieren ver a Toá entrando al Palacio de la Moneda, pero no como ministra ni vicepresidenta, sino como mandataria. Así que también confiamos en que ella tiene este liderazgo y ella tiene una juventud que la respalda y que está también muy orgullosa de lo que haya hecho todo este tiempo como ministra del Interior. Ministra del Interior que está próxima a cumplir 2 años en el cargo, periodo que comenzó tras la salida de Isquia Siches, un tiempo que ninguno de sus antecesores había logrado mantener por 24 meses desde el 2012 con Rodrigo Ginspeter. Lo que he dicho es que ella es la mejor de las nuestras y por lo tanto desde ahí tiene una visión y un pensamiento que representa a la gran mayoría de los chilenos, creo. A la ministra se le ha preguntado en distintas ocasiones sobre la opción de ser candidata. Ella no lo ha descartado, aunque asegura que aún no es tiempo para definiciones. Personalmente estoy en una tarea que me compromete muy fuertemente, que es muy demandante, que me levanto y me acuesto pensando en ella. Y cuando llegue el momento de tomar estas decisiones, nos sentaremos todos los que tenemos que ser parte de ella y definiremos qué es lo mejor para representar este sector. Claro, porque lo que hay acuerdo es que habrá que esperar hasta después de las elecciones de octubre para tomar alguna decisión. Esas votaciones podrían modificar completamente el panorama o, por el contrario, reafirmar las actuales propuestas. En el Frente Amplio creemos que es prematuro dar una discusión de nombres para la carrera presidencial y que eso nos distrae de la conversación importante, que es qué ideales queremos plantear a Chile. ¿Por qué creemos que debemos estar en un nuevo gobierno? Es que el hecho de adelantarse abre también el espacio para exponer a la crítica a los eventuales presidenciables y la ministra del Interior, por supuesto, tampoco queda exenta de aquello. Han pasado meses desde que Carolina Toá se defendió por primera vez por supuestos vínculos como presidenta del Partido por la Democracia con el eventual financiamiento irregular de la minera no metálica Soquimich. Su rol como presidenta del PPD cuando se destapó el caso Soquimich podría ser un flanco. Su partido fue parte de quienes recibieron dineros por parte de la empresa del yerno de Pinochet, Julio Ponce Lerú. Lo que se investiga en Soquimich no se hizo de acuerdo a esos mecanismos. Por eso se está investigando, porque se hizo de forma irregular. De eso no tuve conocimiento. Decir que yo conocía la forma de financiamiento del PPD no es lo mismo que decir que conocía una operación hecha de manera irregular. Lo que sí puedo decir es que efectivamente nunca hubo una imputación formal en contra de ella, ni en contra de muchísimas otras personas, pero que su fuente, la fuente de aquello tiene que ver con que no hubo posibilidad de profundizar las investigaciones por las decisiones que se tomaron tanto en el Servicio de Impuestos Internos como en el Ministerio Público. Pero volviendo al futuro, lo que podría concretarse en el oficialismo son primarias presidenciales, claro, si así lo deciden los distintos partidos políticos. Que definamos la candidatura presidencial después de las elecciones municipales y regionales y a través de primarias. Y yo agregaría un tercero, primarias de gente que piense más o menos lo mismo, porque es distinto el progresismo que valora la gradualidad, que valora el crecimiento económico, que valora la seguridad, que valora los acuerdos, que un progresismo que apoya a Maduro. El presidente y diputado de la Democracia Cristiana apunta directamente a uno de los partidos que está junto a ellos en el pacto de alcaldes Contigo Chile Mejor. Se trata del Partido Comunista. Si hubiera primaria mañana, ¿no estaría integrado en su parecer el PC? Por supuesto que no. Yo lamento las palabras de Alberto Undurraga, pero creo que lo que nos ha enseñado la historia es que la unidad se construye con todo el mundo, incluido el PC. Diferencias que se tendrán que desenredar de aquí a las elecciones de octubre y una vez que pasen las municipales comienza la carrera directa hasta noviembre del 2025, cuando se concreten los sufragios para definir quién será el sucesor o sucesora de Gabriel Boric. De acuerdo a información exclusiva a la cual tuvo acceso CNN Chile, Enel reportó 250 cuadrillas para alrededor de 2 millones de clientes versus las 243 dispuestas por Frontel en la Araucanía para 215.000 usuarios al momento del temporal de inicio de agosto. ¿A qué se debe esta diferencia? Lo vemos en el informe de Camila Soumastre y Francisco Verdejo. Si hablamos de dignidad, hoy día la dignidad de todas las personas de este lugar está siendo vulnerada. Fueron 13 días de puro caos porque había gente que iba a saltar a las casas, se metía dentro de las casas. Fue el resultado del sistema frontal del 1 de agosto y que dejó a más de 700.000 clientes en la región metropolitana sin luz. Luego de 18 largos días, el suministro eléctrico volvió a todos los hogares.
Una situación que abrió la discusión sobre si las distribuidoras estaban o no preparadas para la emergencia. De acuerdo a información a la que accedió CNN Chile, a partir de los datos reportados por las distintas compañías a la SEC, se observan diferencias en cuanto a los equipos destinados para hacer frente al evento. En él, empresa que abarca a más de 2 millones de clientes en la capital, informó 250 cuadrillas, las que se traducen en 754 personas en terreno. Por su parte, la CGE, la cual tiene menos del 30% de los usuarios de Enel, informó previo a la emergencia 243 cuadrillas que sumaron 639 trabajadores, mientras que Frontel, en la Araucanía, con 215.000 clientes, reportó 218 cuadrillas, las cuales se traducen en más de 1.100 colaboradores. De alguna manera, el ejercicio matemático es bien sencillo. La cantidad de gente que puso en la calle Frontel fue cerca de 10 veces más, o si quieres, Enel puso cerca de 10 veces menos personas en la calle para responder a la emergencia que Frontel, y respondió 10 veces más tarde. Bueno, son datos que entrega la empresa y que efectivamente son decisiones que toman las propias empresas respecto a cómo enfrentar eventos climáticos o actos masivos, tal vez una situación que se prevea que va a requerir a lo mejor amplificación de recursos y de cuadrillas. No es válido comparar el número de cuadrillas que la empresa distribuidora necesita en una comuna con redes de baja densidad de clientes, una comuna rural, con una comuna que tiene un número bastante mayor de clientes, digamos, por kilómetro de red, ¿cierto? Las densidades son muy distintas. Diferencias que fueron respondidas por Enel. Según la multinacional de origen italiana, las cuadrillas dispuestas para hacer frente al evento superan lo establecido por la Comisión Nacional de Energía. Las cuadrillas que reconoce el modelo regulatorio a Enel Distribución son 108. Enel Distribución dispuso 250, más del doble de las que reconoce la tarifa. Luego, durante la emergencia, agregó refuerzos internacionales y de otras distribuidoras que significaron llegar a tener 340 cuadrillas en terreno, es decir, 3 veces lo que reconoce la tarifa. Número de cuadrillas establecidas por la CNE a través de una simulación por medio de una empresa modelo. Por lo mismo, no existe un piso mínimo de equipos necesarios para eventos como los que registramos a principios de agosto, con vientos de más de 120 kilómetros por hora. Los hechos mismos muestran de que el número de cuadrillas que dispuso y desplegó esa empresa en particular, y algunas otras también, no fueron suficientes para que prestase el servicio de forma adecuada. Pero también quiero aclarar que hay muchos otros casos, muchos otros años en que con sequía, con prácticamente ningún evento meteorológico, estas empresas requirieron una mínima cantidad de cuadrillas y en algunos casos probablemente nada. Y eso también es parte de las reglas del juego, no hay ningún problema con eso. Si que yo dimensioné la empresa para un requerimiento y al final se dio otro requerimiento, bueno, ¿falló la empresa? No. Estaba diseñada para fallar ante esas condiciones. La discusión tiene 2 posibles salidas: un aumento en el número de cuadrillas gestionado con los recursos de las propias distribuidoras, o que sea zanjado en el próximo comité de expertos tarifarios y que recaiga nuevamente en un alza de la luz. Otra cosa es que para el siguiente proceso tarifario, el cual está en curso, efectivamente las empresas podrán argumentar de que lo que considera la empresa modelo no le es suficiente, pero están todas las instancias para dilucidar ese tipo de debate y no tenemos problema en abordarlo. Imágenes recientes que no quedarán en el olvido, con cortes de luz solo comparables con el terremoto de 2010 y que abren nuevas discusiones sobre la gestión del suministro. Empezamos de inmediato y lo ven en nuestro sitio web con una información súper importante y relevante del caso Audios. El Ministerio Público investigará al actual fiscal regional de Aysén por violación de secreto. Esto es una información que dio a conocer Tele 13 y según esta información, entonces, en el contexto de los intercambios que habría tenido y de todo este caso Audio, recordemos que en el caso Audio surge información respecto a varios puntos. Una de ellas, uno de los temas que se investiga es qué pasó en la relación entre el fiscal de Aysén, actual fiscal regional de Aysén, y el abogado Luis Hermosilla. ¿Por qué? Porque lo primero que da a conocer CIPER Chile es que habría un intercambio entre el actual fiscal regional de Aysén
Por un lado, Luis Hermosilla, a quien en esta causa se le investigaría respecto de violación de secreto respecto de una causa específicamente de tráfico de drogas, que le habría entregado información a Luis Hermosilla respecto de una causa de tráfico de drogas. Pero además recordemos que también está en el centro de una investigación, a lo menos administrativa, vamos a ver de qué carácter más, el fiscal respecto de un diálogo que se produce entre él y el esposo de la jueza de la Corte Suprema, de la jueza Vivanco, en que le dice que está listo el tema de la Centro Norte, la Fiscalía Centro Norte, y que también un posgrado, un estudio que también estaba listo. En un primer momento se fue leído entonces como un ofrecimiento. Él dice que le mandó ese WhatsApp, esa imagen, ese pantallazo del WhatsApp a Luis Hermosilla porque estaba molesto por esto que consideraba como un ofrecimiento que él no había pedido. En la declaración parece que las versiones son diferentes, las versiones que se da frente a Fiscalía, pero ahí está, lo ha negado el esposo de la magistrada Vivanco. La propia magistrada Vivanco ha dicho que no sabía de este supuesto ofrecimiento. La pareja de la magistrada Vivanco dice que no fue un ofrecimiento, que fue un consejo de que realizara otras actividades después de que fracasara su postulación para el fiscal nacional. Todo esto en el contexto de que apoyara la candidatura no del actual fiscal nacional, eso fue después la candidatura de Ángel Valencia, sino que previamente la del entonces postulante cuya postulación fracasó, José Morales, que sigue siendo fiscal dentro del Ministerio Público. Así es que se suma entonces un hecho de la máxima gravedad, que es la investigación que se abre, según da cuenta Tele 13, del Ministerio Público en contra del fiscal regional por violación de secreto, y se suma dentro del contexto de lo que se ha ido descubriendo en el llamado caso Audio, más bien caso Hermosilla. Ahí lo ven entonces, la información. Y no se lo pierdan, tenemos el adelanto, ¿no? ¿Lo tenemos? Sí, tenemos un pequeño adelanto porque Matilde Burgos, como cada jueves, nos acompaña con CNN Íntimo a las 22:30 y hoy día una tremenda invitada, Gloria Benavides. Veamos un poquitito. ¿Marcó un poco entre tus pares haber sido señora de militar? Sí, mucho, porque, por ejemplo, me decían cosas, a ver si yo las repetía, o sea, como lanzándome como anzuelos. A ver si podemos confiar. Claro, a ver si podemos confiar. Y me decían cosas como bien importantes y aquí quedaron. Entonces pasó el tiempo y se dieron cuenta que yo era una persona que no tenía nada que ver con la carrera del que era el papá de mi hijo. Ya, pues termina entonces CNN Prime, viene CNN Tiempo, luego CNN Íntimo, ahí lo vieron, y después Última Mirada con Fernando Pausen, como siempre. Jueves 22 de agosto, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile, buenas noches.